Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar un día más en nuestro programa de Psiquiatría Today, ya saben, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras, un tiempo de divulgación patrocinado por Adamed Laboratorios, producido por Lupama Producciones. Les recuerdo que todos los programas de Psiquiatría Today, y este ya es el número 33, se pueden escuchar en la web Adamed TV Profesionales, concretamente en el enlace profesionales.adamedtv.com. Ya saben, repito siempre, en cada programa vamos a profundizar en un tema de interés, en un tema de actualidad que es, pues eso, del interés profesional de los psiquiatras y los profesionales del mundo de la salud. Y como siempre, nuestro maestro de ceremonias, nuestro fantástico colaborador habitual, el doctor Miguel Álvarez de Mon González, médico especialista en psiquiatría adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, profesor investigador de la Universidad de Alcalá, para ponernos ya el tema en cuestión. Profesor Álvarez de Mon, Miguel, bienvenido y muchas gracias. Bueno, Ricardo, muchas gracias a ti por tu amable presentación, como siempre. Es un placer. Y te aviso que hoy tenemos un invitado muy experimentado, sí, que sabe mucho del tema del que vamos a hablar. Y aviso que es un tema que siempre son temas de actualidad, pero en este caso es un tema que va a afectar a muchos de nuestros oyentes, algunos en calidad de usuarios, y esto también va a servir para psiquiatras, psicólogos, médicos de atención primaria o médicos de otras especialidades, porque vamos a hablar de un tema que desgraciadamente es muy común. Sí, yo me atrevería a decir que va a afectar o va a interesar a todos directa o indirectamente, ¿eh? Todos directa o indirectamente hemos convivido con alguien adicto al tabaco. Ese va a ser el tema. Eso es. La adicción al tabaco. Y nos hemos preguntado, un problema al que poner solución. ¿Hay solución realmente? Pues eso lo vamos a conocer de la mano del invitado que nos ha buscado el profesor Álvarez de Mon, que es el doctor don Pedro Seijo Ceballos, al que damos la bienvenida. Don Pedro, doctor Seijo Ceballos, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por vuestra amable invitación y permitirme compartir con vosotros y con todos los oyentes estos minutos. A usted por aceptarla, doctor Seijo. Es médico psiquiatra, lleva más de 30 años de experiencia en el terreno de las adicciones. A lo largo de estos años, el doctor Seijo Ceballos ha trabajado en múltiples recursos públicos, en centros de tratamiento ambulatorio, en comunidades terapéuticas. Actualmente es médico psiquiatra en la clínica Samo Wellness en Dos Hermanas, en Sevilla. El doctor Seijo ha participado en la formación de adicciones a médicos de familia, psiquiatras, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, en la formación también de adicciones a policía local en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía y ESPA, miembro de la Junta Directiva de Soci Droga Alcohol desde el año 2014, ha participado en congresos de la Sociedad Española de Patología Dual y Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, entre otros. También es coautor de publicaciones sobre tratamientos de adicciones en centros penitenciarios, tratamientos sustitutivos opiáceos y eliminación de la infección por VHC. Y en el programa de hoy, pues como decíamos, hablaremos de la adicción al tabaco. Un tema realmente que nos afecta a todos directa o indirectamente. Miguel, como siempre, ojo clínico para buscar a un excelente invitado, ¿eh? Porque antes he tenido ocasión de hablar un rato con el doctor Seijo y domina el tema a las mil maravillas. Hombre, y muy experimentado. Sí. Y es que el tema requería de alguien muy experimentado, porque la adicción al tabaco, como todos sabemos, es un problema de salud pública que afecta a millones de personas. Esta adicción es la responsable de muchas muertes prematuras, porque el tabaco contiene muchas sustancias químicas tóxicas y carcinógenas. Pero lo que quizá no sepamos tan bien, o quizá la población en general no sepa, es que el tabaco, además de ser una adicción, también tiene efectos a nivel cerebral. De hecho, en un artículo publicado hace unos años en la prestigiosa revista Nature, se encontraron alteraciones estructurales y funcionales en el cerebro de fumadores. Según los resultados, se han observado reducciones en la densidad del tejido cerebral, especialmente en regiones asociadas con la memoria, la atención y las funciones ejecutivas. Que todo esto son funciones cerebrales muy importantes. Además, existen estudios longitudinales en los que se ha seguido a pacientes en el tiempo que han demostrado que el tabaquismo crónico puede acelerar el envejecimiento cerebral.
aumentando la pérdida de materia gris y afectando negativamente la conectividad neuronal. Es decir, que el tabaco no solo es malo de cara al cáncer o a nivel cardiovascular o a nivel cerebrovascular, ¿no? Porque la población sabe que es un factor de riesgo para el infarto, para el ictus, pero es que afecta a nivel cerebral, clarísimamente. Entonces yo, Pedro, si me permites, me dirijo a ti como Pedro. Sí, por favor. Así entre colegas. Bueno, pues yo, Pedro, lo primero que te quería preguntar es ¿por qué son tan poco conocidos los efectos del tabaco sobre el cerebro? Y también te quería preguntar si el tabaquismo es una enfermedad o es un vicio. Bien, pues Miguel, casi lo has dicho tú en tu excelente introducción. La población conoce perfectamente. Los primeros estudios que asocian el tabaco a enfermedad nos hablan de cáncer de pulmón, de cardiopatía isquémica, de alteraciones vasculocerebrales, cáncer de pulmón, cáncer de faringe, de laringe, de esófago o de vejiga, montones de cánceres asociados, enfermedades pulmonares crónicas. Del cerebro, has dicho, lo que más puede pensar la gente es que favorece la aparición de accidentes cerebrovasculares, pero estas alteraciones que terminan produciendo una atrofia cerebral obedecen más a estudios más recientes, no de estos estudios que tanto hicieron para que mucha gente empezara a plantearse el dejar de fumar. Entonces, sabiendo que el tabaco produce efectos sistémicos en todo el organismo, sí es cierto que la población general está como muy asociado a cáncer de pulmón, una cardiopatía isquémica, pero bueno, está bien que sí se vayan conociendo más efectos secundarios del tabaquismo. Me dices que si es una enfermedad o un vicio, pues yo que te decir, médico, psiquiatra, apasionado de las adicciones, es una enfermedad. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. En la clasificación de enfermedades internacionales, la dependencia al tabaco está puesto en el capítulo 5, donde se describen los trastornos mentales. La Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, en su manual DSM-5 tiene un capítulo dedicado a los trastornos por consumo de sustancias y ahí aparece descrito perfectamente los trastornos relacionados con el consumo de nicotina. Un vicio viene a ser un hábito, el hábito de obrar mal. El tabaquismo es un hábito. Lo de obrar mal es añadirle pues una connotación moral a lo que es una enfermedad, un trastorno adictivo, me gusta a mí llamarlo, y de alguna manera estigmatizar a la persona con un trastorno mental, pues como se estigmatiza a cualquier persona con cualquier trastorno mental, ¿no? Esquizofrenia, trastorno bipolar o cualquier tipo de trastorno a veces no comprendido del todo por la población y siempre señalado con una connotación negativa. No, bueno, es un tema, yo estoy de acuerdo contigo, y me parece que lo has argumentado y lo has presentado muy bien, pero yo creo que yo tengo la impresión de que entre la población general todavía se discute con el tema del tabaco, incluso el juego patológico, ¿no? Yo por lo menos he oído a más de un paciente cuando viene acompañando de un familiar que el familiar le recrimine, es que tus vicios, es que efectivamente yo creo que la recriminación no ayuda además a abandonar el hábito, a abandonar la sustancia o la... No, ni ayuda, y hasta te diría que eso que acabas de comentar, esa manera de estigmatizar, termina introyectándose y estigmatizándose la persona propia con un trastorno adictivo, ¿no? Es muy frecuente en una consulta escuchar a una persona diciendo no, yo es que soy un vicioso. ¿Y cómo se autoestigmatizan las mismas personas con el trastorno adictivo? Y estamos luchando muchísimo para combatir ese estigma, y es una lucha larga y bastante larga. Oye, ¿y en qué se diferencia? Porque estamos de acuerdo, lo recoge la Asociación Americana de Psiquiatría, lo coge la Organización Mundial de la Salud, cualquier sociedad científica rigurosa reconoce la adicción al tabaco como una enfermedad, efectivamente. Pero mi pregunta es, ¿en qué se diferencia esta adicción
de otras adicciones como puede ser el alcohol o la cocaína. Porque todo el mundo, yo creo que y la inmensa población, o sea, la mayoría de la gente asume que el alcohol o la cocaína sí son una adicción. Pero ¿en qué se diferencia el tabaco del alcohol o la cocaína? Tenemos que pensar que cuando estamos hablando de una adicción están interviniendo factores biológicos, genéticos, psicológicos, ambientales, sea para cualquier adicción que sea. Las diferencias de lo que tú me dices, bueno, pues también hay diferencias en las sustancias. Por una parte, tenemos que el alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central, la nicotina o la cocaína son sustancias estimulantes del sistema nervioso. Por otra parte, también podemos ver que alcohol y tabaco son drogas legales en nuestro entorno. Drogas legales, en este caso, las de mayor consumo y, por su mayor consumo, las que más mortalidad generan. Nosotros siempre hemos dicho, cuando hay mucha alarma social, y es lógico que la haya ante el consumo de ciertas sustancias ilegales, el tabaco produce mucha más enfermedad y muerte que todas las drogas ilegales reunidas. Se diferencian entonces en que afectan, tocan, estimulan o inhiben distintos receptores neuronales. Utilizan, digamos, distintas vías de neurotransmisión en el cerebro. Pero lo que sí tienen en común es que todas las sustancias terminan provocando un aumento de la descarga de dopamina en lo que conocemos como sistema de recompensa cerebral, que termina produciendo placer. Me ha encantado una cosa que has dicho, porque estoy totalmente de acuerdo que a veces genera mucha alarma. Muertes por sobredosis de heroína o opioides, etcétera. Pero es verdad, lo que tú has dicho, tienes mucha razón al decir, oye, que no nos preocupen tanto las drogas ilegales, que por supuesto está bien que haya el gobierno, digo, que haya agentes especializados en detectar el tráfico de drogas, por supuesto. Pero digo, desde el punto de vista de la salud nos tiene que preocupar más las drogas legales, que es que causan más muertes. O incluso el cannabis, que a veces la gente le genera menos respeto y genera, vamos, es un factor de riesgo muy alto, muy importante para esquizofrenia, para desarrollar una esquizofrenia, para desarrollar una depresión, aumento de la ideación autolítica, etcétera, etcétera. O sea, esto estoy totalmente de acuerdo contigo. Y luego a mí hay un tema que me preocupa como psiquiatra, que supongo que a ti también, pero yo creo que también le tendría que importar al resto de médicos e incluso a la sociedad en general, que es que nosotros sabemos, y hay muchos estudios que lo demuestran, pero nosotros lo vemos en la consulta, que los pacientes con patología mental, sobre todo los pacientes con patología mental grave, tienen disminuida la esperanza de vida. En pacientes con esquizofrenia, con trastorno bipolar, tienen una esperanza de vida menor que la población general. Y esto evidentemente es multifactorial, pero uno de los factores clave es el tabaquismo, que se estima, según el estudio que consultes, pero que entre el 70 y el 85% de los pacientes con esquizofrenia fuman. Y en trastorno bipolar el porcentaje es menor, pero sigue siendo altísimo. Entonces yo te quería preguntar, ¿por qué crees tú que los pacientes con esquizofrenia o con trastorno bipolar o con cualquier otra patología mental, aunque sea en menor proporción, fuman más que la población general? Bien, en general, Miguel, viendo trastornos adictivos y viendo trastornos mentales, la asociación es enormemente alta. Esto es lo que podemos decir o bien comorbilidad o un término comúnmente utilizado, patología dual. Patología dual referido a la coexistencia de un trastorno mental y un trastorno adictivo al mismo tiempo. La explicación de por qué tan alta frecuencia, pues fundamentalmente te diría dos hipótesis. Allá por 1985, Kansian, un psiquiatra americano psicoanalista, lanza su hipótesis de la automedicación. Él lo estudia con personas con adicción a la heroína. Viene a decir que personas con un mal ajuste psicológico, me gusta a mí decir, se encuentran mal, pues tienen anedonia, tristeza, ansiedad, no duermen, dolores, prueban una sustancia y dicen, oh, qué bien, me siento con esto. Vuelvo a tomarla. Es como si voy a
tratar mis síntomas con esta droga. Una persona con una psicopatología de base, si toma una sustancia que le compensa su psicopatología, va a querer seguir tomándola. Y si sigue tomándola, va a hacer una adicción a esa sustancia. Eso por una parte. Hipótesis de la automedicación, que muchas veces lo vemos claramente. Lo vemos, y esto se ve en pacientes con distintas patologías. En pacientes con TDAH también lo ves. O sea, esto es así. Correcto. Aplicable a todas las patologías con todas las sustancias. Después está la teoría, que también tiene mucha base neurobiológica, que es la que plantea que hay una vulnerabilidad común para el trastorno adictivo y otra enfermedad mental. Te decía que en un trastorno adictivo tenemos que tener en cuenta esos factores biológicos, genéticos, psicológicos, ambientales, justo los mismos que hay que tener en cuenta para otros trastornos mentales. Y también antes te hablé de la dopamina. Si hablamos de psicosis, hablamos de dopamina también. Y si hablamos de TDAH, hablamos de dopamina. Entonces, lo que sí vemos es que trastornos adictivos y otros trastornos mentales comparten vías neurobiológicas comunes. Es posible que la vulnerabilidad a padecer un trastorno mental sea la misma vulnerabilidad de padecer un trastorno adictivo. De hecho, no todas las personas que toman una sustancia terminan desarrollando una adicción. Quienes terminan desarrollando la adicción son las personas más vulnerables. En esto último que has dicho estoy totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, siempre, a veces, vamos, en la consulta, y siempre lo he pensado, que a veces la sociedad es un poco tirana, porque parece muy guay exponerte al alcohol, al tabaco, al cannabis, y dices, claro, es que, pero de esos 10 adolescentes que se exponen al tabaco o al cannabis, a 7 o 8 no les va a pasar nada, pero es que a uno le fastidias la vida y a otro se la amargas. Entonces, es que efectivamente, ¿no? Y lo digo un poco, que luego, en cambio, al que se genera adicción estigmatizamos. Por eso decía lo de que a veces la sociedad es un poco ambivalente en ese sentido, porque me parece muy guay y está socialmente aceptado que te inicies, que pruebes y demás, pero cuando te haya machacado esa sustancia por todos los problemas que te genera, por el hecho de haber tenido una vulnerabilidad a generar una adicción, ahí la sociedad ya te deja más de lado. Por eso considero que en este tema la sociedad es un poco tirana, en este tema y en otros temas, ¿eh? Sí, que es como que... Claro, una de las dificultades que hay también es que a mí me gusta la definición de una adicción como una enfermedad que normalmente tiene un curso de inicio en la adolescencia, en la primera juventud, y cursa con recaídas. Es prevenible y tiene tratamiento. Se inicia en la juventud o en la adolescencia, he dicho, y todos sabemos, los adolescentes, el miedo que tienen, ninguno. La percepción de peligro, ninguna. Cuando un adolescente empieza a fumar cannabis, pues está cogiendo papeletas para desarrollar una esquizofrenia después. Como sea vulnerable, y lo habrás visto en la consulta, es jugar a la ruleta rusa. Claro, pero eso ahora... ¿Coge la bala o no me coge? Claro, pero ahora se idealiza a través de las series de televisión, las películas, o incluso a veces desde el gobierno, pues por ejemplo ahora con el cannabis, o con, no digo este gobierno, digo cualquier gobierno, a veces idealizamos o permitimos que haya, a través de las series, de las películas, que se idealice un determinado consumo. Pues por ejemplo yo estoy pensando en la serie juvenil Élite, que es una serie juvenil, que se meten de todo. O sea, ahí lo que menos se meten, vamos, lo de menos vamos... Es que es gravísimo. El hecho es que se idealiza a través de estas series o películas. Sin embargo, ahora hay algunos sistemas sanitarios, están, no en España, pero en otros sitios, están diciendo, oye, si tú fumas, el seguro ya no te cubre el cáncer. O sea, lo que quiere decir es que luego culpabilizamos o señalizamos al que tiene problemas de salud derivados de esa adicción. Sin embargo, hemos echado leña al fuego al inicio. Por eso digo que me parece un poco que la sociedad en ese sentido es un poco tirana. Absolutamente de acuerdo contigo, Miguel. Absolutamente de acuerdo. No, es que es un tema que a mí personalmente me da un poco pena. Pero bueno, no voy a seguir porque no me enciendo. Pero bueno, yo sí que te quería preguntar, porque ya hemos explicado y me parece muy importante poner sobre la mesa el problema del tabaquismo, de la adicción al tabaco, de la asociación que tiene con la patología mental, es decir, todos estos trastornos duales. Pero ahora viene, yo creo que lo más importante, ¿no? Que es para lo que estamos nosotros, que es cómo podemos ayudar a alguien que quiere dejar de fumar.
y cómo podemos ayudar a alguien que en concreto tiene patología mental. Bien, pues te respondo ahora y voy a tirar un poquito para atrás y vamos a echarnos las culpas nosotros, médicos, psiquiatras, que muchas veces se ha pensado que cómo le vas a decir a alguien con un trastorno mental que deje de fumar, porque bastante con lo que tiene como para que deje de fumar. Bueno, y de hecho, perdona que te interrumpa, pero es que esto yo no lo he llegado a vivir, pero hace 10 años en las unidades de hospitalización hasta se repartía tabaco. Correcto, correcto. ¿No? Y hay como un nihilismo terapéutico, ¿no? De decir, no, esto no, no le planteo dejar de fumar a alguien con un trastorno mental. Eso ha sido un error grave e histórico y todos tendremos que decir el mea culpa en lo que hayamos podido participar. Hoy en día sabemos que personas con un trastorno mental están perfectamente capacitadas para dejar de fumar y mejorar su salud. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero es informar. Tenemos que informar de las consecuencias negativas del consumo de tabaco. Tú has estado explicando todas las consecuencias sobre el cerebro. Terminan produciendo una atrofia cerebral, se pierde plasticidad y funcionamiento cerebral, que es lo menos que le conviene a una persona con un trastorno mental. Tenemos que motivar, Miguel. La motivación es importante. Todo el desarrollo de la entrevista motivacional que apareció también en la década de los 90 del año pasado es una maravilla en la medida de cómo podemos ayudar a nuestros pacientes a encontrar más motivación, a tratar de cambiar, a querer cambiar y a conseguir ese cambio. Y tenemos que ofrecer tratamientos. Hay tratamientos disponibles, eficaces, con una excelente respuesta. Y ahí entro ahora con lo que estabas diciendo de contradicciones. Nos quejamos del coste, no hemos hablado del coste en dinero del tabaquismo. O sea, el coste que provocan los infartos, los enfisemas o bronquitis crónicos o los infartos, todo eso supone pérdida de, hospitalizaciones, pérdida de horas de trabajo, jubilaciones anticipadas. No, si eso yo creo que ahora lo están persiguiendo. Ahora lo están persiguiendo, no lo sé, yo intento ser muy bien pensado, pero vamos, yo creo que ahora los estados en general están persiguiendo el tabaco porque yo creo que ahora ya les cuesta más, por todo esto que tú dices, les supone más gastos que ingresos por impuestos. No, sin lugar a duda, ahí, el ingreso por impuestos, vamos a decir, se lo lleva Hacienda, pero el gasto de sanidad en enfermedades y por pérdida de días de trabajo, eso es infinitamente mayor. Y, paradójicamente, no se han estado financiando los tratamientos para el tabaco. Disponemos de tratamientos con tabaco desde hace tiempo que no se han financiado desde la sanidad pública. Ahora, afortunadamente, estamos con un tratamiento financiado por sanidad para el tabaquismo. Los tratamientos para el tabaco ayudan muchísimo y mi experiencia es de mucha gente que ha dejado de fumar con tabaco, con tratamiento, dice, si llego a saber que he hecho, no es tan fácil, pero que no es tan difícil, lo que me ha ayudado tanto, lo hubiera hecho mucho antes. Lo que podremos hacer y tenemos que hacer es ofrecer tratamientos. Ahora, afortunadamente, y eso también, yo creo que los podcasts también están bien para contar novedades, porque aparte de los tratamientos, el tratamiento psicológico que tú has dicho, la entrevista motivacional, educar al paciente me parece fundamental y la base. Pero desde luego que, también da alegría que no tenemos muchas novedades, pero a veces tenemos novedades también en psiquiatría y es una ilusión para mí también contar o que podamos comentar tú y yo que recientemente, que está ya disponible en España la citisiniclina y la citisiniclina tiene bastante evidencia que respalda su uso. De hecho, hay un par de papers publicados en JAMA y en concreto un ensayo clínico aleatorizado en el que participaron 1.400 personas en el que se vio que la citisiniclina permite una reducción gradual de la dependencia a la nicotina y que alivia mucho los síntomas de abstinencia. O sea, que ha demostrado además una mejor tolerancia que lo disponible anteriormente, por ejemplo, que la vareniclina. O sea, que yo creo que no estamos muy habituados, pero yo creo que los psiquiatras, como tú decías antes, debemos de abandonar el nihilismo terapéutico y aparte de educar y de motivar,
también tenemos que tener frescas estas opciones farmacológicas que pueden ayudar al paciente, porque tenemos que poner toda la carne en el asador. Sí, y yo creo que tenemos que decir que los pacientes no se descompensan por dejar de fumar. Eso también hay estudios que así lo dejan claro y manifiesto. No se descompensan por dejar de fumar. Obviamente tendremos que ver el momento. Una cosa que tenemos que hacer en el tratamiento de las adicciones también es buscar el momento más adecuado. Obviamente, si estamos con una persona que está diciendo que pertenece a una banda que le están mandando señales desde televisión, que él ahora lo que quiere es captar el sentido, que va a liderar esa banda, ahí no vamos a decir usted. No. Pero en el momento que esa persona se compense, y si es fumadora, que habitualmente lo es, tenemos que empezar a trabajar el tabaquismo, porque curamos o compensamos de unas patologías y lo abandonamos en otras, ¿no? Y como tú decías, después la mortalidad de personas con trastorno mental es mayor que de una persona sin trastorno mental, y el tabaquismo juega muchísimo en ello. Yo estoy totalmente de acuerdo y me ha gustado mucho que no has echado balones fuera y has dicho que todos, incluido tú y yo, por supuesto, tenemos que hacer, examen y decir, mira, durante un tiempo atrás, durante años, décadas a lo mejor, en este sentido no hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Hemos considerado, en general los psiquiatras, hemos considerado, y los médicos en general, que los pacientes con patología mental no eran capaces de abandonar esta adicción y por eso no hemos ni dado la batalla. Entonces yo quería cerrar el podcast. Bueno, Pedro, está siendo súper entretenido y yo me quedaría aquí mucho rato, de verdad, pero tenemos que ir cerrando. Entonces quería acabar con una pregunta muy práctica. Tú que tienes muchos años de experiencia en distintas adicciones, yo te quiero hacer una pregunta específica de tabaco. ¿Tú a una persona adicta al tabaco le recomendarías que deje de fumar de golpe o de manera progresiva? Bien, pues, ¿qué te digo? Pues una frase que a mí me gusta mucho decir, bueno, me gusta a mí, porque esto también sabemos que es así. No existe en la actualidad ningún tratamiento que sea eficaz para todas las personas. Con esto quiero decirte, tenemos que adaptar el tratamiento a la persona que tenemos con nosotros. Hay personas que dicen, no, yo lo dejo de un día para otro. Lo dejo de un día para otro porque si no, no lo voy a dejar. Yo no soy capaz de reducir progresivamente. Si el planteamiento de esa persona es de un día para otro, adelante. Hay personas que dicen, no, yo estoy fumando 40 cigarrillos al día. Yo no puedo dejar de fumar de una vez. Entonces, con esas estrategias motivacionales tenemos que buscar maneras de ir reduciendo. Y sí es importante acordar una fecha de fin, de fecha para decir, a partir de ese día ya no fumo más. De hecho, este tratamiento que tú has estado nombrando, la citisniclina. Sí, sabes que es un tratamiento de 25 días de tratamiento con la recomendación de que a partir del 5.º día de tratamiento ya no se fume. Pero ahí vamos reduciendo tabaco y hasta que el medicamento va haciendo efecto, la persona puede ir fumando. Es un fármaco que va a reducir el deseo de fumar y la ansiedad por fumar, y mientras el fármaco va actuando, la persona va a ir reduciendo hasta que un día diga no fumo más. Y no fumo más, y ahora meto aquí una cuña que antes de esta grabación hemos estado hablando con Ricardo, con esa excelente presentación, que me ha estado pidiendo consejos para alguien que no quiere recaer de nuevo. El secreto es fácil decirlo, mucho más difícil hacerlo, pero decirlo es fácil y hay que grabárselo. No coger el primer cigarro una vez que se deja de fumar. No coger el primer cigarro, ya después no vendrá ninguno después. Qué bueno, a mí me parece un excelente cierre. Y simplemente antes de cerrar, aprovecho para decir a cualquiera de los que nos estén escuchando que si quieren leer el ensayo clínico de citisniclina o quieren leer alguno de los artículos que hemos mencionado, el artículo en Nature o los estudios longitudinales que hemos mencionado, nos pueden escribir al email de contacto y gustosamente les enviaremos el artículo que pidan.
pero vamos, están todos los artículos disponibles en PubMed. Apasionante, apasionante podcast, tabaco de golpe, a plazos, el fin justifica los medios y al final el medio es dejar de fumar. Querido profesor Álvarez de Mon, muchísimas gracias como siempre y gracias por habernos traído a esta maravilla de psiquiatra que es experto en adicciones, el profesor Seijo Ceballos. Pedro, un abrazo y muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros hablándonos del tabaco. Muchas gracias, Ricardo, y un fuerte abrazo. Gracias, hasta pronto, profesor Álvarez de Mon, hasta muy pronto. Muchas gracias, Ricardo. Cuídense mucho, les recuerdo precisamente, ya que decía que cualquier tema nos pueden ustedes enviar y les serán evidentemente contestadas todas sus dudas, pues sus preguntas, sugerencias, recuerden el correo, contacto@psiquiatriatoday.com. El programa ha sido patrocinado por Adamed Laboratorios y producido por Lupama Producciones. Como siempre, un placer, gracias por su compañía y hasta el próximo podcast.